Bienvenidos a Vencedores en Cristo Grupo de Iglesias. BCGI es una iglesia multinacional y no denominacional del Evangelio completo que está creciendo globalmente para Cristo. Estamos ubicados en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Nigeria. BCGI se compromete a formar discípulos a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, liberando y sanando a los oprimidos y su salvación personal. Venga uno, vengan todos. Necesito ayuda. Amén. Si eres demasiado orgulloso para pedir ayuda, la ayuda pasará de largo. Por eso siempre digo, Dios, necesito ayuda, porque a veces estamos en una tormenta y Jesús pasa, y si no llamas a Jesús, simplemente pasará. Hoy vamos a ver algunos matices y diferencias entre la salvación y la liberación. Hoy vamos a ver a la salvación en relación frente a la liberación. ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Y por qué necesito ser liberado? ¿Y de qué me estás liberando? A modo de introducción, en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego en Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, así que todos están expuestos a la muerte. Por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que Romanos 6, 23 es un versículo que presenta dos caminos. Presenta el camino amplio y ancho que lleva a la perdición y el camino recto y angosto que lleva a la vida eterna, la dádiva de Dios. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que ahora el hombre está en una situación difícil, porque no quieres el salario, quieres los regalos. Porque la paga es muerte, pero la dádiva es vida eterna. Y la única manera de obtener la dádiva es por medio de Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no perezca. En otras palabras, escapará de la paga del pecado, que es la muerte. No perecerá, mas tendrá vida eterna. Entonces, en el punto en que creemos en Jesucristo, que no es una creencia mental, la fe sin obras está muerta, la creencia de la que está hablando aquí es una obra de arrepentimiento. Así que debe haber un arrepentimiento consistente con la fe. Debe ser una fe viva. ¿Amén, alguien? La Biblia dice, hasta los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Así que no es ese tipo de fe. Es una fe que produce arrepentimiento. Y luego la Biblia nos dice que si crees en tu corazón, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 11, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, eres salvo. Así que debes hablarlo y debes creerlo. ¿Amén, alguien? Entonces, sabemos que somos salvos, no por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 9. Así que no somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia. Gracias a Dios somos salvos. Pero ese no es el final de la historia, es solo el comienzo. Eso es solo el comienzo. El hecho de que te hayas presentado y hayas dicho la oración del pecador y amén, todos aplaudieron contigo, oramos por ti, ahora eres salvo, ahora has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz maravillosa, aleluya. Eso es solo el comienzo. Es por eso que la Biblia dice en Filipenses 2, versículo 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que tienes la salvación, pero ahora tienes que resolverlo. Y muchas personas no están trabajando en su salvación, lo están dando por sentado. La Biblia dice, haz algo al respecto, no lo des por sentado. Eso es solo el comienzo de la historia. Vayamos a nuestras Biblias, a Hebreos capítulo 2. Leo el versículo 3.
Hebreos capítulo 2, versículo 3. Si estás allí, por favor, di amén. Si no estás allí, te esperaré, pero no puedo esperarte por mucho tiempo. Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos? ¿Escapar de qué? Fuego del infierno. ¿Cómo escaparemos? Si nos descuidamos. Subraye la palabra descuido, porque cuando descuida algo, eso significa que no lo está resolviendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual en un principio comenzó a ser dicha por el Señor y nos fue confirmada por los que le oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tantos han venido al altar de Dios, han recibido la salvación y simplemente volvieron a hacer sus propias tonterías. Han descuidado lo que han recibido. Recibieron una gran salvación. La Biblia la llama grande porque el precio de esa salvación fue muy grande. El precio de nuestra salvación no fue oro y plata. Fue comprado con sangre, sin mancha, sin arruga, sin defecto. Anhelamos decir que la salvación es gratis. La salvación es gratis para ti y para mí, pero no para Jesús. Le costó a Jesús su sangre. Jesús pagó un precio por nuestra salvación. Por eso es llamado nuestro Redentor. El Redentor tiene que pagar el precio de redención. Entonces, la Biblia dice, ¿cómo escaparás tú si descuidas una salvación tan grande? Y muchos se salvan, pero lo han descuidado. ¿Sabes lo que es descuidar a algo? Ya no le importa. Realmente no significa mucho para ti. Y la Biblia comienza a contarnos los efectos de cuando se descuida algo que es tan valioso. Vayamos a nuestras Biblias, al libro de Proverbios. Vamos a hacer un poco de lectura de la Biblia hoy. Proverbios capítulo 24. Proverbios está justo después de Salmos. Proverbios capítulo 24. Si estás allí, di por favor amén. Comienzo leyendo del versículo 30, 3:0. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Perezoso. Así que este hombre tiene un campo. Muchas veces los perezosos ni siquiera tienen nada, pero resulta que este perezoso tiene un campo. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ya ves, el que descuida y es perezoso no tiene entendimiento. Si comprende el valor de su campo, si comprende el valor de su viña, no la descuida. Si comprende el valor de la salvación, no la descuidará. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Así que este hombre tiene una viña. Se supone que este viñedo produce vino, uvas, pero todo el viñedo tiene espinas. ¿Por qué? Porque es perezoso, porque ha descuidado su bendición. Dios le dio una viña y en esa viña está creciendo espinos porque ha descuidado su bendición. Y hay muchos cristianos han recibido la salvación y el enemigo les ha sembrado espinas dentro de ellos, porque no están haciendo nada para cultivar su jardín. Así que este es un hombre falto de entendimiento, es perezoso y está haciendo nada para cultivar su campo, su viña. Y ahora los espinos han consumido su viña. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra, el muro de piedra es un seto. Eso es un seto. Él está hablando del seto. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Cualquiera puede entrar. Así que se te ha dado la salvación. Pon un cerco Alrededor de tu salvación. Si no pones un cerco alrededor de tu salvación, el diablo entrará y saldrá. Si lo descuidas y no permites ese cerco alrededor de tu corazón, el diablo penetrará. Así que si tienes un viñedo que es valioso para ti, te asegurarás
de que el seto, el muro de piedra, no se derrumbe. Pero debido a que ese tipo es perezoso y falto de entendimiento, ¿qué le importa? Él solo va a vivir una vida de todos modos. Y muchos cristianos son como este hombre. Han venido al altar de Dios, han recibido la salvación, pero la han descuidado. Todavía lo están haciendo a su manera. Este hombre que ven aquí necesita liberación. Él necesita que alguien venga y diga, despierta, estás a punto de perder tu viña. Versículo 32. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Esta es la escritura del sabio Salomón, así que no se limitó a sacar conclusiones precipitadas. Versículo 32. Lo consideró, lo miró y luego recibió instrucción del Altísimo. Este es uno de los hombres más sabios. Versículo 33. Y un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Todo lo que este hombre hizo fue dormir en su viña. Todo lo que este hombre hizo fue dormir en su campo. Un poco de sueño, un pequeño cruce de manos para dormir, un poco de sueño. Eso es todo lo que hizo. Y muchos cristianos han recibido una viña, han recibido la salvación y están durmiendo. Por eso decimos que la iglesia necesita un despertar espiritual. Necesitamos un despertar espiritual porque muchos están dormidos. La Biblia dice, cuando los hombres dormían, vino el diablo y sembró mala semilla. Sembró la mala semilla cuando ellos dormían. Y la iglesia tiene que tener cuidado de no estar dormida porque necesitamos un despertar espiritual en estos últimos tiempos porque ha habido un descuido de tan gran salvación. No termina ahí. El versículo 34 es la conclusión. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así que este hombre tenía un campo, tenía una viña, pero debido a su negligencia se empobrecerá. ¿Sabes que hay algunas personas? Escuchas las historias en las noticias. Este hombre ganó $100 millones en la lotería y luego a los 5 años vive de un bote de basura. ¿Por qué? Porque se olvidó de hacer algo. Se volvió perezoso. Dijo, dejaré mi trabajo, no volveré a trabajar. Así que no entran ingresos, pero salen millones de dólares. Perezoso. Y la pobreza vino como bandida. Y recuerden que el Dios de la pobreza es Satanás porque viene a robar, a matar y a destruir. Y si robas y destruyes, eso es pobreza, traes pobreza. Así que la Biblia dice en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer para asegurarme de no descuidar mi salvación? Porque vino a un gran precio. ¿Qué debo hacer para asegurarme de no dar por sentada mi salvación? La Biblia nos da la respuesta. Alabado sea el Señor. Pastor Heidi no tiene que fabricar la respuesta porque el pastor Heidi no es inteligente, por lo que dependemos de la Biblia para obtener la respuesta. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. El negligente no trabaja y no trabaja, pero en el capítulo 2 de Filipenses nos anima a trabajar. ¿Alguien sigue hoy? Filipenses capítulo 2, vayamos al versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu propia salvación, no obra en mi salvación. Por favor, ocúpate de la tuya. Yo tengo el mío propio para ejercitar. Usted trabaja por su cuenta. ¿No es eso lo que dice la Biblia? En otras palabras, eres responsable de lo tuyo. Reza por mí. Rezo por ti. Pero la Biblia dice, ocúpate en tu propia salvación con temor y temblor. ¿Sabes por qué añade temor y temblor? ¿Sabes por qué? Porque existe el potencial de que si no lo resuelves, terminarás como ese hombre que tiene espinas cubriendo sus viñedos. Entonces, en lugar de que una viña produzca vino, el vino es el símbolo del Espíritu Santo. En lugar de que la viña produzca el fruto del Espíritu, producirá espinas, las obras de la carne. Así que la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación, como trabajas en tu salvación. Lee tu Biblia, ora todos los días.
Ora todos los días. Debes orar todos los días. Lee tu Biblia. Ora todos los días si quieres crecer. Así que debes trabajar en tu salvación. No puedes simplemente decir, oh, vine al altar el 1 de enero de 1856 y recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Alabado sea el Señor. Y luego vuelves a adorar a tus ídolos. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. Lo que me lleva a una coyuntura, solo una pequeña distracción. Todavía hay muchos cristianos que son idólatras. Ah, pastor, ¿cómo puede decir eso? Llevan el ídolo en el corazón. Un ídolo es cualquier cosa que se pone antes de Dios. Así que hay muchos cristianos que todavía son idólatras. Llevan al Dios de Mamón en sus corazones. La Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Llevan el amor al dinero en sus corazones y cuando llega el momento de tomar una decisión, ¿seguirás a Cristo? Dirán, sí, quiero seguir a Cristo, pero primero debo ir a donde está el dinero. De hecho, hay algunos líderes en la iglesia. Dirán, Dios te está llamando a ir a la parte de Timbuktu, en algún lugar del África Occidental. Y el varón de Dios dirá, no creo que Dios me esté llamando, porque en ese lugar no pueden ni levantar una ofrenda de hasta $100. No pueden pagar mi pasaje aéreo. ¿Por qué iría allí? Va donde está el dinero. No va allí porque Dios lo está guiando. ¿Alguien aquí escucha lo que estoy diciendo? Así que su ídolo está en su corazón. Así que la Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación. Entonces, cuando estás trabajando en tu salvación, comienzas a decir, oye, tú ese ídolo en mi corazón, sal por fuego en el nombre de Jesús. Te rechazo. No quiero ningún ídolo. No pondré nada delante de Dios. Somos yo y Dios. Pero algunos cristianos no se toman la molestia de pelear esa guerra. Labrar vuestra salvación con temor y temblor exige que crucifiques tu carne. Debo crucificar mi carne. Mi carne debe ser crucificada. Si no la crucifico, comenzará a trabajar y todos conocemos las obras de la carne. Son obvios, evidentes. Así que vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Hoy decimos, vamos a ir a la sustancia de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Nosotros decimos, vamos a hacer un estudio de salvación y liberación. Así que hemos visto la salvación y hemos dicho, ¿sabes qué? No seas perezoso, no descuides tu salvación. Ahora, el hecho de que seamos salvos no significa que seamos liberados. Y eso lo vamos a ver muy claro en el libro de Hechos. Vayamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. ¿Quién quiere recoger la verdad espiritual antes de ir a donde vamos? Ok, comenzamos desde el versículo 1, porque realmente no necesitamos comenzar desde el versículo 1, pero comenzamos desde el versículo 1 para que podamos aprender algo en el camino. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Felipe. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Atrapa esto. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice, hubo una gran persecución contra la iglesia. Y a causa de esta persecución, todos los creyentes en Jerusalén fueron esparcidos. Fueron esparcidos por causa de esta persecución, excepto los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén a pesar de la persecución. Si tienes una unción apostólica, te quedas donde Dios te dice que te quedes. Así que todos huyeron, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero para aquellos que fueron esparcidos, Dios tenía un plan para ellos. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Satanás creó persecución para dispersarlos, sin saber que, dispersándolos, los llevaría a diversos lugares para predicar la palabra. Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén, porque Jerusalén era el centro de control. Desde Jerusalén organizaron todo. Así que ahora, sigamos adelante. Versículo 5. Así que ahora están esparcidos. Felipe no era un apóstol, era uno de los que estaban esparcidos. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Aleluya. Así que había gran gozo en esa ciudad, en la ciudad de Samaria. Entonces Felipe comenzó a ministrar en Samaria. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, y desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, antes de que Felipe llegara a Samaria, la superestrella en Samaria era este hechicero llamado Simón. Los había hechizado hasta el punto de que pensaron que él era el gran poder de Dios. Así que era Simón el que reinaba en Samaria. Y luego llegó Felipe con el poder de Dios. Felipe comenzó a hacer milagros en el nombre de Jesucristo y ahora a la gente de Samaria empieza a llamar la atención. Recuerde que los ha hechizado a todos y ellos siguen a Simón. Todo el pueblo de Samaria sigue a Simón el hechicero hasta que Felipe aparece en escena. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, es decir, el pueblo de Samaria, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que el Espíritu de Dios, por medio de Felipe, tomó a los seguidores de Simón y los plantó en Cristo. ¿Están siguiendo? Entonces ahora, Simón dice, ¿por qué todos me dejan y se van a esta cosa nueva de repente? Versículo 13. Luego Simón el mago. Entonces el mismo Simón también creyó. Aleluya. Entonces Simón el hechicero ahora se ha convertido en ¿un qué? Un creyente. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces, no es que Simón solo creyó y siguió haciendo sus hechicerías. No es que Simón simplemente creyera y se dedicara a sus asuntos. Después de creer, demostró su fe al ser bautizado y luego continuó con Felipe. Entonces, no es que, vino a un altar, entregó su vida a Jesucristo y luego al pastor lo llamará y le dirá, no, pastor, estoy ocupado, pastor, no puedo, estoy ocupado, no tengo tiempo. No, continuó con el pastor Felipe. Entonces, Simón el hechicero ahora es creyente, se bautiza y continúa con Felipe. Así que es como si Felipe lo estuviera discipulando. Así que ahora tenemos un hechicero que es salvo, alabado sea el Señor, pero necesita trabajar en su salvación. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora bien, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerden, ellos permanecieron en Jerusalén, no fueron esparcidos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Así que en Jerusalén, la sede, estaban 12 apóstoles que se negaron a ser movidos por la persecución, ¿verdad? Uno que reemplazó a Judas. Así que ahora, los 12 de ellos se reunieron en Jerusalén y dijeron, oigan, Pedro y Juan, vayan a Samaria, las cosas están sucediendo en Samaria, ve a ver qué está sucediendo. Y fueron allá a Samaria. Así que Pedro y Juan van a Samaria a trabajar con Felipe. Les enviaron a Pedro y a Juan. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Como puede ver, Felipe estaba haciendo este trabajo. Estaban siendo salvos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Puede ser salvo. Eso no significa que haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Estas son personas que son salvas. Ahora son creyentes, pero no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Es cuando vienen Pedro y Juan que Samaria recibe el Espíritu Santo. ¿Estamos siguiendo? Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Ese es el Espíritu Santo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando Simón, el mago, el hombre que fue salvo, que fue bautizado y continuó con Felipe, versículo 18. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, escucha lo que Pedro le está diciendo a Simón. Ni siquiera deberíamos de llamarlo Simón el hechicero más, porque ahora es Simón el creyente, ¿verdad?
Pero escucha lo que Pedro tiene que decirle en el versículo 20. Este hombre está salvo. Este hombre es salvo. Es un creyente. Ha sido bautizado. Ha continuado con Felipe. Pero ahora dice que quiere comprar el poder del Espíritu Santo con dinero. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Es decir, tú y tu dinero pereceréis juntos. No solo vas a perecer, tu dinero perecerá contigo. Eso es lo que está diciendo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Escucha lo que Pedro le está diciendo en el versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así que este es un hombre que es un creyente, que fue bautizado, que está caminando con Felipe, pero su corazón no es recto a los ojos de Dios. Hay muchos creyentes cuyo corazón no es recto a la vista de Dios. Hay muchos creyentes que han dicho la oración del pecador, han continuado con el pastor XYZ, pero cuando están en la presencia de Dios, Dios dice, no conozco a esta persona. Su corazón está lleno de maldad. Y eso es lo que Pedro le está diciendo a este hombre que es creyente. No solo está diciendo que tu corazón no es recto delante de Dios, está diciendo no tienes suerte, no tienes parte en esta salvación, porque no te has tomado el dolor de trabajar en tu salvación con temor y temblor, porque has descuidado la salvación. Pero veremos qué hará Simón, cómo va a responder. Versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Así que este es un creyente, pero la maldad todavía mora dentro de él. Así que este es un creyente. La maldad todavía habita dentro de él. Pedro dice, ¿sabes qué? ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Sí, eres creyente, pero arrepiéntete de la maldad. Necesitas ser liberado de esta maldad. Simón el hechicero, necesitas liberación, aunque eres creyente, has sido bautizado y sigues en la iglesia de Felipe. Sí, eres miembro de la iglesia de Felipe, pagas tus diezmos, pagas tu ofrenda, das testimonio, pero todavía hay maldad alojada dentro de ti y esa maldad tiene que salir. Y el primer paso es arrepentirse. Arrepiéntate, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Sé un hombre de oración. Cuando oras a Dios, estás obrando en tu salvación. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Así que si quieres liberación, es arrepentimiento, oración a Dios y luego perdón. Esos son los requisitos previos para la liberación. Entonces, a pesar de que eres salvo, se requiere que te arrepientas a diario porque estás trabajando en tu salvación a diario. Así que le dice a Simón, el creyente, no lo llamaré hechicero en este momento, él dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que este Simón ahora es un creyente, pero está sumergido en amargura y ha sido atado por la iniquidad. Entonces, cuando estás atado por la iniquidad, ¿cómo puedes atar al hombre fuerte de la iniquidad? Primero debes ser liberado de lo que te ata antes de que puedas atar al enemigo. Si te envían a algún país al azar, no quiero mencionar ningún nombre de país, esto está siendo filmado, digamos que es un país al azar, para ir a pelear una guerra, y te atrapan y te ponen esposas y te atan a la barra, con tus esposas así. ¿Cómo puedes atar al enemigo? Al menos que alguien venga a desatarte, no puedes atar al enemigo. Así que este es el problema que tiene Simón el hechicero, el creyente. Está atado por la iniquidad, así que ahora tiene que arrepentirse de esta iniquidad que lo ata, orar a Dios y pedirle perdón, y esa cadena que lo ata, pero si no sigue el paso de arrepentirse, orar a Dios, buscar el perdón, y simplemente va a Pedro y le dice, Pedro, líbrame. Pedro dirá, maldad, te echo afuera. Maldad dirá, no se ha arrepentido, no ha orado a Dios, no ha pedido perdón y perdonado a otros. ¿Alguien está recibiendo algo aquí? Así que el hecho de que seas salvo no significa de que seas liberado. El hecho de que soy salvo no significa que soy liberado. Después de ser salvo, tengo que trabajar en mi salvación con temor y temblor, y parte de trabajar en mi salvación es buscar la liberación. Verso 24. Tiene un final feliz. Alabado sea el Señor. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí,
al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sabes lo que hubiera dicho otra persona? ¿Quién te crees que eres para decirme eso? ¿Crees que solo a ti te habla Dios? Yo también soy creyente. O tú lees la NVI, yo leo la King James. ¿Y qué? Y la persona se irá. Pero este hombre no tenía orgullo. Él dijo, Pedro, por favor, ora por mí. Por favor, reza por mí. Ese es un hombre que es salvo y está en el camino de la liberación. Un hombre que es salvo y está trabajando en su salvación con temor y temblor. Si no tuviera miedo y temblor, no iría delante de Pedro y le diría, oh, ora por mí. Es por el miedo y el temblor. Se acerca a Pedro y dice, no quiero que me pasen esas cosas, oren por mí. Hay una diferencia entre salvación y liberación. La salvación habla de la cuestión de la propiedad. La liberación habla de la cuestión de la posesión. Puedes poseer algo y no poseerlo. Puedes poseer algo y, sin embargo, no poseerlo. El hecho de que Jesús es tu dueño no significa de que Él te posea. ¿Me sigues? Entonces, la salvación le da a Jesús la propiedad sobre ti, pero no significa que Él te posea. Cuando posees algo, tienes el control de esa cosa. ¿Me sigues? Si tengo un auto y soy el dueño del auto, y la policía toma mi auto y lo estaciona en un patio, aunque sea mi auto, no estoy en posesión de él. No puedo controlarlo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, la liberación es el mecanismo a través del cual cedemos la propiedad que tiene Jesús y le rendimos nuestros cuerpos para que lo posea todo, para que Él nos tenga completos. Hay muchos creyentes que aún viven como Simón, pero Simón hizo un cambio. Tan malvado como era, hizo un cambio. Pero hay muchos creyentes que por orgullo no están dispuestos a hacer el cambio. Prefieren quedarse en su viña cubierta de espinos. Cerremos en el Salmo 125. Espero que alguien obtenga algo de esto. Cerremos en el Salmo 125. Es una escritura familiar que conocemos en esta casa. Solo vamos a reiterar lo que el Señor está diciendo. Salmo 125. Voy al versículo 3. Por la vara de los impios, el Señor se está refiriendo al cetro, la autoridad. Dios se refiere a la autoridad. Moisés tenía una vara. Ese era un símbolo de autoridad. Por la vara de los impios. Entonces, los impios tienen autoridad. Tienen su símbolo de autoridad, su vara. Porque la vara de los impios no reposará sobre la suerte de los justos. La suerte de los justos habla de luz, y la tierra, en el espíritu, indica bendición. Así que la Biblia dice que la autoridad de los impios no descansará sobre la bendición de los justos. La autoridad de los impios no gobernará, reinará y legislará sobre las bendiciones de los justos. La autoridad de los impios no determinará la bendición de los justos, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Si la iniquidad está reposando sobre tu suerte, es solo en cuestión de tiempo que comenzarás a hacer iniquidad. Entonces Dios dice, no puedo dejar que la vara de los impios permanezca sobre la suerte que he asignado a los justos. Debo remover la autoridad de los malvados. Eso es liberación, para que mi pueblo no se dedique a la iniquidad. Porque si la vara de los malvados, el hombre fuerte, está sobre su línea, es solo cuestión de tiempo que cedan a ese hombre fuerte. Así que debo quitar la autoridad de los malvados para que mi pueblo pueda disfrutar de su herencia. Debes decidirte como nunca antes. Santos, debo decidirme como nunca antes a trabajar mi salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Cómo escaparéis vosotros? ¿Cómo escaparé si descuido una salvación tan grande? Que Dios los bendiga. Padre, gracias por esta palabra esta noche. Padre, que tu palabra, oh Dios, penetre profundamente en nuestros corazones. Haz que tu palabra genere en nosotros, oh Dios, hambre y sed de más de ti.
oh Dios, que desearemos, oh Dios, estar en nuestra salvación. Señor, que no descuidemos nuestra salvación, que no la demos por sentada. Muchos la dan por sentada, no lo daremos por sentada, oh Dios. Te damos gracias, Abba Padre, porque somos salvos. Te damos gracias porque hemos nacido de nuevo, comprados por precio. Eres nuestro Redentor. Bendecimos tu nombre. Ahora, Señor, ayúdanos. Abre camino para nosotros. Líbranos, oh Dios, para que podamos disfrutar de la plenitud de tu bondad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor, alguien. Alabado sea el Señor, alguien. Dios es grande todo el tiempo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Si bien siempre es mejor conocerte y saludarte en persona, hasta entonces, también puede conectarse con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en Instagram, Facebook, TikTok y nuestro canal de YouTube a través de Overcomers Deliverance Network. Ve uno de nuestros muchos y poderosos sermones disponibles. Y si te gustó alguno de los mensajes, por favor, comparte y suscríbase. Para obtener más información, visítenos en nuestra página web www.overcomersusa.org. Esperamos que seas y sigas siendo bendecido. Nos vemos pronto.